Hola, bendiciones a todas esas personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma en YouTube. Les enviamos muchas bendiciones, saludos. Estamos muy contentos de que nos estén viendo en esta hora. En Ondas de Fe seguimos contentos porque el Señor sigue obrando, el Señor sigue llevando su palabra a muchos lugares, muchos países de donde nos están viendo en este momento, diferentes países como Reino Unido, Chile, Curazao, República Dominicana, en Colombia. Gracias, le enviamos un caluroso saludo a todas esas personas. Hoy estamos muy contentos porque el Señor cada día trae invitados que son poderosos en la fe, invitados que nos ayudan a nosotros a crecer nuestra fe, invitados que hablan a tu vida y de verdad que estamos muy contentos y vamos a presentar a nuestro invitado de este día, de este episodio número 40. Está con nosotros el profeta Kevin Cardoso. Profeta, bienvenido a Ondas de Fe. ¿Cómo estás? Gracias, Pastor Jeffrey. Muy agradecido con Dios. Primeramente, agradecido con nuestro Padre Celestial por estar hoy aquí juntamente con ustedes y con este programa que tengo la seguridad, la certeza, la convicción y la fe de que trascenderá a muchas naciones para seguir bendiciendo al cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. De verdad que personalmente estoy muy contento de verte, de tenerte acá en Gracias. nuestro programa, en esta silla de invitado de Ondas de Fe, porque sabemos que todas las personas que han pasado por aquí, las que van a seguir pasando, son personas que Dios coloca en nuestros corazones para Él usarlos y hablar a través de sus bocas, ¿no? De lo que Él quiere transmitirle a cada una de esas personas que nos ven a través de nuestra plataforma en YouTube. Pero cuéntanos un poquito, Kevin. Vamos a arrancar este programa conociéndote un poco. ¿Quién es Kevin Cardoso? Bueno, y antes de responderte esa pregunta, quiero decirte que cuando recibí la invitación por la gracia de Dios y del cual, vuelvo y les repito, estoy muy agradecido y muy feliz de estar con ustedes y con este hermoso ministerio. Ya Dios nos había hablado, les escribí y el Espíritu Santo ya nos había dicho y me había hablado y me ha dicho que íbamos a venir acá. Así que cuando Dios habla, Dios respalda. Amén. Ese es el primer principio profético que quiero desatar y soltar en cada uno de nosotros. La palabra dice, Pastor Jeffrey, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos serían llamados hijos de Dios. Y en este momento hay una guianza del Espíritu Santo. Y no solamente para Dios traer invitados a esta hermosa plataforma digital, sino también el respaldo de Dios con ustedes. Así que puedo verlo, se puede sentir la gracia de Dios tan especial una vez uno está aquí sentado en este lugar. Así que te quería compartir eso y decir que ya en la agenda del cielo estábamos escritos. Amén, gloria a Dios. Estamos en espíritu porque ya hace ratico el Señor en el corazón de mi esposa y en mi corazón nos había puesto ese sentir, ¿no? Y de pronto no habíamos tenido como que la oportunidad de contactarte, hacerte la invitación, pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y bueno, el Señor quiso que fuera hoy, ¿no? El Sí, Señor quiso que tú estuvieras con nosotros grabando este día. y cuando yo leí el mensaje de mi prima Paola Cardoso, yo dije, voy para Ondas de Fe. Gloria a Dios. Enseguida. Te lo digo delante de Dios, sé que me creen. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que fue lo primero que dije, voy para Ondas de Fe. Ya llegó el tiempo. Así que estamos felices de estar aquí. Gloria a Dios, más contentos estamos nosotros de contar con tu presencia. Ahora sí, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Kevin Cardoso en la actualidad, no? Bueno, estamos desarrollando un ministerio evangelístico y profético en las naciones de la tierra. Ya llevamos ministrando aproximadamente 8 años, de 7 a 8 años, 7 años y medio a 8 años en el ministerio. Por la gracia de Dios, Dios nos ha llevado a casi toda Colombia, desarrollando el ministerio evangelístico y profético.
que con una visión clara lo hemos llamado un antes y un después, caminando como Cristo caminó. Son casi 25 a 26 departamentos de Colombia y a diferentes lugares que por la gracia de Dios hemos visto la mano poderosa de Dios. Pero todo esto no fuera posible, Pastor Jeffrey, sin el resultado de unas oraciones. Amén. Soy esa semilla y ese resultado de una familia a la cual Dios escogió, de unas tías que primero fueron las que llegaron a Cristo, las cuales quiero honrar públicamente, que fueron mi tía Janet Cardoso y mi tía Rosemary Cardoso, que fueron las primeras que llegaron al Evangelio. Y después de ahí hemos ido llegando todos de la casa y todos de la familia. Así que lo vengo representando también a ellos. Amén. Vengo representando toda una familia. Aquí sentado estoy yo, pero en representación estamos sentados toda la familia Cardoso y los derivados de la familia Cardoso Camacho, Cardoso Nieble, Cardoso Palacio, y todos los derivados estamos aquí porque soy ese resultado. Y hoy van a conocer un poco de mi testimonio, que quizás se van a sorprender y que no conocían de mí. Pero comienzo diciendo que sí, que soy un resultado de las oraciones de esas mujeres de Dios que decidieron levantarse, creerle a Dios por su casa, por su familia y por sus generaciones. Después de ahí se convirtió mi madre, y mi madre comenzó en un proceso para pagando el precio y creyéndole a Dios por la vida de mi hermano, que yo soy el menor de 2 hermanos, por mi hermano y por mí. Y pasaron muchas cosas para llegar a los pies de Cristo, que ese es el testimonio que vamos a contar un poco y lo que Dios nos permita. Pero a través de ese resultado y de esas oraciones y de esa semilla que sembraron en mí, hoy en día hemos recorrido casi toda Colombia llevando el mensaje de salvación. Y qué decirte, Pastor Jeffrey, muchas profecías cumplidas, milagros, señales, porque la palabra lo dice, estas señales seguirán a los que creen. Y desde que Dios me sacó de ese lugar en donde me convertí y le entregué mi vida a Cristo, que fue la cárcel distrital del Bosque para Varones de aquí de la ciudad de Barranquilla. Allí Dios me llevó y allí le entregué mi vida al Señor. Fíjate que cuando llegué a la cárcel, por una ocasión y por un proceso que viví, estuve en un calabozo 3 días y 3 noches. Y luego que me convertí, porque yo me convertí a los 2 meses de estar en prisión, entendí que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo estuve en el vientre de esa cárcel, en el calabozo de más adentro, como lo estuvo Pablo y Sila. Y claro, ellos lo estuvieron por causa del evangelio, pero yo fui allá por la rebeldía. Allá Porque nos vas a contar un poco ahorita, claro que sí, continúa. porque Dios nos hacía el llamado. Y desde los 13 años Dios me había llamado a los pies de Cristo. Y no fue sino hasta los 24, 25 años. Y con ese proceso de prisión fue que le entregué mi vida al Señor allá en ese lugar. Amén, Kevin. Y tú decías algo muy importante, ¿no? Y que de hecho lo hablamos, nuestro invitado anterior, Manuel Laguna, que es un evangelista, que le enviamos un cordial saludo, un abrazo. Él nos contaba que su madre estuvo durante 8 años en oración por él, ¿no? Wow. Y esa es la invitación que el Señor le ha venido haciendo de pronto a las madres que hoy
de pronto sienten cansancio, sienten que sus hijos ya no tienen remedio. Y tú me decías que tú eres el resultado de una oración de tus tías, de tu madre que pagó un precio, ¿cierto? Y muchas veces no entendemos, muchas veces queremos que el Señor actúe inmediatamente, pero muchas veces, o casi siempre, la mayoría de veces, el Señor no llega ni tarde ni temprano. El Señor llega siempre justo a tiempo, siempre cuando Él lo tiene ya en su agenda ahí anotado lo que va a pasar con nosotros. Y de verdad que es muy bonito todo esto que nos estás contando, Kevin. Y quiero que nos des de pronto o nos cuentes de dónde te sacó el Señor, Claro de dónde el Señor te saca a ti de esa cárcel, de ese lugar oscuro donde estuviste. Claro que sí, Pastor Jeffrey, pero me llama la atención lo que acabaste de decir, porque entonces Dios está hablando y ha venido en repetidas ocasiones hablando lo mismo y hablándole a la amada audiencia y a todos el que nos está escuchando y a los que nos van a escuchar, a todas las mamás, a todos los papás y a todas las familias de la tierra, que no dejen de pagar el precio, que sigan creyendo en las promesas de Dios por su familia. Y precisamente, pastor, ya se ha alineado todo a la palabra profética que voy a estar soltando, porque nosotros como familias nunca nos imaginamos que Dios tenía propósito con todos nosotros. Pues hay familias que nacen a los pies de Cristo, hay hijos de pastores, hay familias ministeriales que de pronto los jóvenes, los niños, las nuevas generaciones que se van levantando tienen una identidad clara de ir a la iglesia, de buscar a Dios, de orar, pero mi familia no fue así. Y quizás hay muchas familias que están así, que quizás no saben que Dios los ha escogido, pero Dios los ha escogido. Amén. Quizás no saben que Dios tiene planes grandes con ellos, como pasó con mi familia, que ninguno quizás nació en el Evangelio. Las nuevas generaciones de nosotros sí están naciendo, nuestros hijos, nuestras hijas sí, porque ya nosotros hemos llegado. Pero cuando entró la palabra, nosotros no sabíamos que éramos una familia escogida y que éramos una familia de propósito. Pero ese propósito, Pastor Jeffrey, se ha ido revelando y se ha ido manifestando en cada uno de los de la familia. Y Dios nos está llamando a todos. Y a todos los de la familia, Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está procesando y Dios los está trayendo, cada uno de ellos, a los pies de Cristo, como me trajo a mí. Que yo pudiera decir que yo era como el más difícil. El más difícil. Y eso se los voy a estar contando. El más difícil, por no decir la oveja negra. Pero era el que más, digámoslo así, estaba hundido en el lodo, en el barro y en un hueco muy profundo de droga, de alcohol y de bandas delincuenciales, a los que no duré mucho por la gracia de Dios, gracias a Dios, pero que estuve hundido allí, a través de las malas amistades, de las malas influencias que uno en aquel tiempo se dejó arrastrar. Pero quizás hay muchas familias que no entienden que han sido escogidas, y a esas familias yo les he venido a traer una palabra. Amén. Que así como Dios lo está haciendo en nuestra familia, Pastor Jeffrey, así también lo estará haciendo y lo está haciendo Dios con muchas familias, porque eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Y es la obra del Espíritu con la restauración y la restitución de la familia de estos tiempos. Amén. Amén, Kevin. Y con todo esto, este testimonio que tú nos estás contando y con todos estos testimonios que han venido trayendo nuestros invitados, el Señor me recordaba una palabra y una palabra que el Señor me regaló a mi vida, y es que todas las cosas que nos suceden para la gloria de Dios. Ya sean cosas Amén. Buenas, cosas malas, cosas que nosotros mismos provoquemos, cosas que el enemigo nos provoque,
todas las cosas, absolutamente todas las cosas nos suceden para la gloria de Dios. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos cuando Lázaro estaba a punto de morir, Sí. Jesús le dice a sus discípulos que esa enfermedad no era para la muerte, No era para muerte, sino para glorificar al Así Hijo es. del Dios, al Hijo de Dios. Así es. Y todas estas cosas que nos pasan a nosotros es para su gloria, para su honra, porque si de pronto a nosotros no nos sucedieran cosas malas, si de pronto no estuviéramos algún día hundidos allí en ese hueco, el Señor no tuviera cómo glorificarse. Y tú sabes que Así hay es. personas que son como Tomás, ¿no? Que si no ven, Sí. no creen. Entonces, Sí. el Señor se glorifica en medio de eso, y estoy seguro de que a través de esos testimonios que hemos traído, a través de tu testimonio, muchas personas han llegado a los pies del Señor, muchas personas han llegado a los pies de Cristo. Así es. Y quiero que nos cuentes un poco, Kevin, cómo es ese momento donde llegas a los pies del Señor, cómo te enamoras de Jesús, cómo es ese primer encuentro con Dios donde tú decides continuar sus caminos. Sí, Pastor Jeffrey, era la respuesta que te iba a responder. Y decirles lo que le venía diciendo, que todo fue un resultado y que a veces cuando más hundido estamos y cuando los padres o las madres o las familias que están orando por sus hijos ven más hundido a sus promesas, es cuando más tenemos que agarrarnos de Dios. Amén. Porque ahí es donde Dios más está trabajando. Y aquí quiero empezar el testimonio, parte del testimonio, porque si no, no nos alcanzaría la noche, el día. Y como te dije, recibí el llamado desde mis 13 años. Viví varias experiencias con Dios acerca del llamado, acerca del escogimiento profético, y entendemos que por más rebeldía y que entendemos que por más que nos queramos desviar de un propósito no se puede oír, porque en realidad Dios es el que nos alcanza, Dios es el que nos busca. La palabra lo dice: no me buscasteis vosotros a mí, yo los escogí a vosotros para que llevéis mucho fruto. Entonces, viviendo en esa vida, me fui hundiendo cada día más, hundiéndome en bandas, en drogas, en alcohol, y cada día el hoyo era y el hueco era más profundo. Pero cuando una madre decidió entregar a su hijo, porque ella me cuenta que en la iglesia Dios le decía: entrégamelo. Y toda madre a veces le cuesta entregar, porque sé que no es fácil. Porque cuando tú entregas a Dios es cuando Dios va a intervenir y Dios va a obrar. Quizás no de la manera que nosotros estábamos esperando, porque va a ser duro. Y es necesario que Dios intervenga con esos lazos. Y sé que a las mamás, y sé que a los papás, y sé que a las personas, a los hijos de Dios, cuesta a veces soltar verdaderamente. Porque muchas veces decimos soltar, pero no soltamos. Pero el día, Pastor Jeffrey, que en una escuela dominical Dios le habló a mi madre y le dijo: entrégamelo, porque lo quiero rescatar. Ese día Dios, mi mamá, entregó a mi hermano y a mí en el altar. Gloria a Dios. Donde habían pasado varios años, que ella decía que lo entregaba, pero que no lo entregaba. Así que yo aconsejo a todos los que nos están oyendo: lo que Dios te dice y te pide que lo entregues, entrégaselo. Porque Dios te lo va a devolver transformado y te lo va a devolver multiplicado y bendecido. Y una vez mi mamá me entregó verdaderamente para que Dios interviniera. Yo iba pasando por una iglesia. Eso fue 4 meses antes de caer en prisión. Porque la prisión fue mi ballena, como fue la ballena para Jonás. Fue eso que Dios capturó, y yo le doy gracias a Dios,
por ese lugar, Amén. por la cárcel que yo lo llamo la universidad, en donde Dios me preparó para sacarme como un ministro de Dios a las naciones y para sacarme resucitado, porque entró un Kevin, pero salió un ministro del Señor. Amén. Salió la promesa de ese lugar. Así que esos lugares no es que sean malos, porque hoy yo le doy la gloria a Dios por estar en ese lugar. Y quizás hay gente que dirá, ¿cómo? Es difícil estar en una condición espiritual, porque todo lo que es cárcel, todo lo que es enfermedades, son condiciones espirituales tanto del alma como del espíritu y del cuerpo. Y estar privado de la libertad no es fácil. Una cárcel es lo más parecido a un infierno, porque se viven tantas cosas, pero de lo vil y de lo menospreciado. Y de esos lugares Dios también saca grandes tesoros y grandes ministerios para la gloria y honra de Dios. Entonces, 4 meses antes de entrar a prisión, que fue donde me convertí, le entregué mi vida al Señor, y Dios usó a muchos hombres de Dios para guiarme. Yo iba pasando por una iglesia de la ciudad de Barranquilla y escuché la voz de Dios, Pastor Jeffrey, que me dijo, yo pasé por la iglesia y Dios me dijo, devuélvete y entra a la iglesia. Yo iba solo en el carro, iba manejando el carro de mi padre, y yo iba solo en el carro y yo me asusté. Cerquita había un semáforo y yo paré en el semáforo. Y cerca del semáforo había un romboy donde yo podía dar la vuelta para entrar a la iglesia. Y cuando estoy en el semáforo, nuevamente me habla la voz de Dios. Me habla Dios. Y me dice que te devuelvas y entres a la iglesia. Yo asustado, miré para atrás, miré para todos lados, pastor. Tomé el romboy, me devolví y entré a la iglesia. Toda la palabra fue para mí. Tanto así, Pastor Jeffrey, que el pastor, el predicador, el que estaba predicando ese día era el pastor de la congregación. Paró el mensaje. Y yo me senté en lo último, porque sabe que siempre que uno llega de la iglesia nueva, siempre se sienta uno atrás. Donde no lo vean. Donde no me vean. Y allá llegó, porque allá te busca Dios. David lo dijo, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu espíritu? Del llamado no se puede huir, Pastor Jeffrey. Amén. Por más que uno quiera huir, por más que uno no quiera obedecer, Dios va a tratar. Y Dios va a llamar, sea con lazos de amor, sea con lazos de dolor, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. La gloria y la honra sea para Dios. Dios me habló ese día. Lloré, Pastor Jeffrey, porque yo acababa de enterrar a un hijo que habíamos perdido en el vientre de la mamá de mis hijas. Ese día yo tenía mucho dolor y ese día Dios me habló. Pero Pastor Jeffrey, Dios me dijo algo. Me dijo, te hago el último llamado. Y si no vienes a mí, te voy a llamar con lazos de dolor. Y vas a botar lágrimas, porque te va a doler. Ciertamente yo salí de ahí, pastor, y seguí la misma vida. Y a los 4 meses, después de esa palabra, yo caí en prisión. Cuando caigo en prisión, y lo que te dije ahorita, estoy en el calabozo, que duraron, yo caí un lunes y me sacaron un jueves de allá. Y allí yo me acordé de lo que me dijo Dios. Te estoy llamando y si no me aceptas el llamado, te voy a llamar con lazos de dolor. Pero el propósito en ti y en tu familia se va a cumplir. Allí yo me acordé de esas palabras. Yo entré el lunes a prisión. Duré 3 días y 3 noches en el calabozo. Me sacaron jueves para los pisos, para el pasillo 2A, que fue donde yo estaba. Y el domingo hicieron una campaña en el patio de la cárcel. Predicó el evangelista Rafael Montero. Y ese día, de esa misma semana, Pastor Jeffrey, yo estaba nuevamente sentado en el patio. En lo último del patio estaba así
pegado a la pared. Y cuando el ministro termina la palabra, la cual me taladraba mi corazón con cada palabra, viene y me señala. Y me dice, tráiganme al muchacho que está allá. Yo miré para atrás y estaba la pared. No había más nadie. Dios llamándome en su infinito amor. Y me levanté, vinieron unos ujieres y me ayudaron. Fui hacia donde estaba el predicador. Y cuando me acerqué a él, ese hombre portaba y porta tanto la presencia de Dios que no resistí, pastor. Caí de rodillas y ahí Dios me volvió a hablar. Y me dijo estas palabras que me acuerdo como si fueran hoy. Me dijo, te dije que en ti iba a cumplir el propósito. El que te trajo aquí no fue el hombre, no fue el diablo, he sido yo. Porque tu propósito mi propósito en tu vida se va a cumplir. Pero mira qué lindo me dijo Dios estas palabras. No durarás aquí ni un día más, ni un día menos, porque yo he señalado un tiempo específico para tenerte aquí. Te voy a preparar como un Josué, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Serás un conquistador y te llevaré, y ahí vino la profecía, te llevaré a naciones, te llevaré a pueblos, que son las profecías que estoy viviendo y que he vivido. Pero no durarás un día más aquí ni un día menos. Cuando estés preparado, estés listo, yo te abro las puertas. Pastor, yo tenía una condena de 18 años, casi 18 años, 17 años y medio. Y Dios me sacó en 14 meses y 10 días. Abrogó condena, abrogó todo lo que me inculpaban y Dios me abrió las puertas una vez yo estaba y estuve preparado para la gloria de Dios. Entonces, una palabra como marca. Y ese día Dios me volvió a hablar a través del siervo de Dios y me dio esa palabra. Y desde esa palabra, Pastor Jeffrey y todos los que nos oyen, yo no fui el mismo. Yo no fui el mismo. Y al mes y unos días le entregué mi vida totalmente a Cristo. El pastor José Mindiola, que en ese tiempo era el pastor de la cárcel, pastor del ministerio La Vid Verdadera, mi padre espiritual, al que honro, al que bendigo y al que agradezco porque fue el que Dios usó para yo entregarle mi vida a Cristo allá en prisión, y que a través de él y a través de otros líderes que Dios levantó como a mí y otros, hubo un gran avivamiento muy poderoso en ese lugar. Así que desde allí le entregué mi vida a Cristo y le comencé a servir a Cristo hasta el día de hoy, pastor. Hasta el día de hoy, que Dios ha hecho tantas cosas maravillosas. Gloria a Dios, profeta. Y tú decías algo muy importante ahorita, ¿no? Y es que el Señor te tuvo que llamar con lazos de dolor. Y muy seguramente el enemigo quería aprovechar esta oportunidad, porque no es fácil, ¿no? Una persona que esté de pronto en la cárcel, una persona que de pronto esté en una situación difícil como esta, ¿no? Es muy difícil reponerse ante esta situación y es muy difícil que de pronto tú en la cárcel digas, no, yo voy a seguir a Cristo. Si de pronto hay personas que dicen, si Cristo estuviera, yo no estuviera aquí adentro, no es fácil, Él no me hubiese metido aquí, si de verdad me amara, Él no hubiese permitido que estas cosas pasaran. Lo hacen, mucha gente. Y lo hacen, claro que y sí. El enemigo seguramente se quiso aprovechar de esta situación. No sé si de pronto tú viste nuestro podcast cuando mi pastor Marco me preguntaba y yo le decía que el enemigo quería evitar el propósito de Dios en mi vida, y en este caso a lo mejor quería evitar el propósito, que el propósito del Señor se cumpliera en tu vida. Pero Dios, nuestro Dios, es tan grande que tiene la capacidad de coger eso que el enemigo nos hace entrar, lo voltea y más rápido se cumple el propósito y más se glorifica a Dios. Porque en esas situaciones que el enemigo cree que nos está hundiendo, el Señor viene y nos saca y más se glorifica el Señor. Yo lo entendí, pastor. Que es muy hermoso ese testimonio porque
ahí vemos que nuestro Dios sigue obrando, nuestro Dios sigue rescatando personas, nuestro Dios sigue sacando ministros de lugares que nadie va a pensar que va a sacar un ministro, que va a salir un Y ministro. que nadie da un peso por uno. Y que nadie da un peso por uno. Porque precisamente a eso nos condenan, o a eso condenan a muchos de que no son un peligro para la sociedad, pero Dios transforma y para ser un peligro para las tinieblas. Amén. Y eso somos ahora. Amén. Somos unos trastornadores y somos unos avivadores y somos un peligro ahora para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque le arrancamos muchas almas al diablo, al enemigo. Y pues con un testimonio se le ha llevado a la juventud. Y precisamente este mes de septiembre tengo una invitación a un congreso de jóvenes y siempre constantemente estoy predicándole a la juventud, llevándole el mensaje, llevándole el testimonio y rescatando muchas almas para Cristo a través de lo que el enemigo quería matar, hurtar y destruir, y que Dios nos ha dado vida en abundancia y usa ese testimonio y esa vida pasada para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Amén, Kevin. Gloria a Dios de verdad por tu vida, por tu testimonio, porque te has mantenido en los caminos del Señor siempre y aumentando cada día. No ha sido fácil. No ha sido fácil, nadie dijo que va a ser fácil. El Señor nos ha sostenido. Ay, gloria a Dios, Kevin, qué bendición de verdad. Quiero que de parte del Señor nos compartas una palabra a todas esas personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma en YouTube. Y que le hables de parte del Señor, que nos hables de parte del Señor. Claro que sí. Antes quiero contarte otro testimonio. Cuando mis abuelos paternos se enteraron, porque no le querían dar la noticia, ellos vivían en Aruba en ese tiempo, ya ellos viven acá, están radicados acá, duraron muchos años en Aruba trabajando. Y cuando ellos se enteraron, vinieron a verme. Vino mi abuela a la cárcel, vino mi abuelo. Y cuando mi abuelo me vino a visitar, yo me llevé una gran sorpresa, Pastor Jeffrey. Y es que mi abuelo me cuenta un testimonio. Y mi abuelo Efraín Cardoso, me cuenta que él hizo un pacto con Dios. Él hizo un pacto con Dios un día. Él le dijo al Señor, no era una persona que se congregaba constantemente, era una persona en ese tiempo católico, no era tan católico pues de creencia que iba a procesión y nada de eso, pero era la religión o es la religión que generalmente llevamos como cultura y como costumbre para acercarse a Dios. Y él un día cansado, él atendía una cantina. Y él un día cansado, él me cuenta, en la cárcel me lo contó, lloramos los dos, fue algo muy maravilloso. Él me dice, hijo, y un día cansado, le hice una oración a Dios. E hice un voto, un pacto con Dios. Y la oración fue la siguiente, le dijo al Señor, Señor, si tú me abres una puerta en el exterior para yo dejar esta vida y poder ir y tener un empleo un poco más digno, para sacar adelante a mi familia, yo te entrego a mis hijos, no serán míos, sino que serán tuyos. Y eso nadie lo sabía. Él me lo contó cuando yo estaba en prisión y él me fue a visitar. Y ahora yo entiendo que Dios tomó el voto y el pacto que hizo mi abuelo. Amén. Quizás no fue la oración más profunda. Quizás él no era el más entregado y el más devoto o el más creyente, pero lo hizo con fe. Amén. Y lo hizo con un corazón humillado, contrito y humillado, y anhelando que su familia pasara algo diferente y que su familia cambiara y que su familia avanzara, porque él decía que así no podía darle lo que le podía dar a sus hijos. 3 meses después, Pastor Jeffrey, él viajó para Venezuela. Y de Venezuela viajó a Aruba
se tuvo que desprender de sus hijos y dejó a cargo a mi padre, que es el mayor, el primogénito, René Cardoso, que hoy en día también es un pastor. Gloria a Y Dios. los dejó a cargo. Y mi padre en ese tiempo estudiaba la arquitectura en la Universidad Atlántico. Y lo dejó a cargo y mi papá tuvo que ser papá para sus hermanos. Y mis abuelos trabajando se llevaron a mi tía la menor, mi tía Rosemary Cardoso, que fue la que te dije que ella y mi otra tía Yané fueron los que pagaron el precio, fueron los que primero llegaron y oraron por nosotros. Y gracias a Dios pudieron sacar a la familia adelante. Pero había un pacto de por medio, pastor. Y ese pacto ha hecho que todos nosotros lleguemos a los pies de Cristo. Un pacto, lo poderoso que es. Un voto con Dios, cómo cambia una familia. Y cómo Dios es serio cuando le hacemos promesa. Amén. Y cuando le hacemos voto y pacto a Dios. Dios le dijo sí, Dios le cumplió y mi abuelo le ha cumplido. Y hoy somos más de 4 o 5 pastores en la casa. Gloria a Dios. Lo cual en ese momento ver era difícil. Y los que faltan, Pastor Jeffrey. Los que faltan. Y los sí. que faltan. Pero hemos visto el cumplimiento de un pacto que un día mi abuelo hizo con Dios. Y que hoy en día mi abuelo se bautizó. Gloria a Y Dios. le entregó su vida a Cristo también. Y es un fiel creyente y es un gran hombre de Dios que le agradezco mucho porque él nos pagó la universidad a casi todos nosotros, tanto a los hijos como a los nietos. Y agradezco a Dios por su vida y cómo un pacto puede transformar una casa que quizás, o una familia que quizás muchos no daban un peso y que era un hazmerreír de todo un barrio y que era lo vil y lo menospreciado, pero que Dios lo levanta para avergonzar a los sabios y para mostrar su gloria, como lo dijiste tú. Amén, amén, Kevin. Qué bendición, de verdad que me alegro mucho de que casi toda tu familia, o por decir toda tu familia, Toda, está prácticamente creyendo en el Señor y el Señor los está levantando y está levantando ministerios en esa familia Cardoso y todo lo que se derive de la familia Sí. Cardoso. De verdad que estoy muy contento y doy fe de eso, de lo que el Señor está haciendo hoy con esta familia, de lo que ha hecho con Kevin y de verdad que es muy bonito. Quiero que para ir cerrando un poco este episodio de hoy, nos compartas esa palabra de parte del Señor a las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Claro que sí, pastor. Hay una palabra en el libro de Génesis donde Dios usó a un hombre llamado José. Y traigo esta palabra porque es la palabra de mi familia. Y lo más grande que Dios hizo en la familia de José o en la familia de Jacob a partir de Génesis 37, sabemos todo lo que vivió José y lo que tuvo que vivir José, porque fue el instrumento de Dios escogido para preservación de una promesa, porque ya Dios le había dado una palabra a Abraham, abuelo de Jacob y tatarabuelo de José. Y ya Dios le había dicho que su descendencia iba a ser bendita en la tierra, que sus familias iban a ser benditas en la tierra y que Dios iba a bendecir a los que bendijeren e iba a maldecir a los que maldijeren la bendición de Dios en ellos, y de que ellos iban a heredar una tierra. Y en la preexistencia y en el plan de Dios, Dios usa a José para preservación de esa promesa, el cual José en diversos procesos entendió el plan de Dios, que cuando sus hermanos llegaron y él se les reveló a sus hermanos, José les pudo decir, cuando sus hermanos le dijeron: henos aquí por siervos tuyos, mátanos si quieres, porque lo habían vendido. Era un joven de aproximadamente 17 años, vendido a unos ismaelitas
casi lo matan, lo tiraron en una cisterna, pero ya sobre José había un plan y sobre toda la casa. Y ya sobre José había un propósito, porque ya Dios le había mostrado la señal y el sueño profético de las espigas y de las vacas flacas y de las vacas gordas. Y a través de ese proceso, José vivió lo que vivió y a través de ese propósito. Pero José le dice: no, ustedes no me han enviado aquí. El que me envió aquí fue Dios. Yo solamente vine adelante de ustedes para mantener con vida mucho pueblo y para prolongar una promesa que Dios ha dado a toda mi casa. Así que no fueron ustedes, sino que fue Dios. Entonces estamos viendo un hombre que entendió el propósito. Y que lo más grande, Pastor Jeffrey, fue que no solamente Dios preservó una promesa, porque las promesas son preservadas de generación en generación. Porque Abraham, dice la Biblia, que era amigo de Dios. Y ya Dios le había prometido a Abraham que lo iba a bendecir y que su familia iba a ser bendita en la tierra. Y Dios le iba a entregar una tierra que fluía leche y miel. Y Dios no es hombre para mentir, Pastor Jeffrey, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que le dijo a su amigo y a su siervo Abraham, se lo estaba cumpliendo. Amén. Pero también, pastor, estaba restaurando una casa. Estaba restaurando a un Jacob que estaba muerto en el espíritu. Porque cuando él vio a José, dice que el espíritu revivió de Jacob. Entonces era un hombre que había dejado de soñar, que había dejado de creer. Y no era cualquier hombre. Era un hombre que también venía del pacto. Abraham, Isaac y Jacob. Era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía encuentros con Dios. En Betel tuvo un encuentro, una lucha. Era un hombre de experiencias. Era un hombre con llamado, con escogimiento. Pero que a través de los duros golpes, porque perdió a su esposa Raquel, después perdió muchas cosas y de último golpe perdió a su hijo José, que era el hijo al que él amaba y al que le había hecho una túnica de colores, que también simboliza el pacto. Y ese hombre hundido en el dolor, hundido en el quebranto, también con él se había hundido toda una familia. Pero Pastor Jeffrey, Dios no va a dejar para siempre caído el justo. Amén. Porque la palabra dice: si aún 7 veces cayera el justo, Jehová 7 veces lo levantará. Amén. Y quizás hay muchas familias así, que tienen promesas, que tienen votos, que tienen pacto, que son escogidas, pero ellos no lo saben. Y que piensan que todo es pérdida, que piensan que todo es derrota, que todo es fracaso. Y ven delante de sus ojos cómo todo se desborona, cómo el mundo se les viene encima y cómo en vez de ganar y en vez de estar felices, comienzan a perder, comienzan a perder, comienzan a perder. Pero quiero decirte que si Dios ha dado una palabra, que si Dios ha dado una promesa, Dios lo va a cumplir. Amén. Eso pasó en la familia mía, eso pasó en la familia de José, que lo más lindo y lo más grande que Dios hizo fue restaurar toda una familia. Amén. Porque ellos llegaron 70 a Egipto y Dios le dio la mejor tierra de Egipto, que era Gosén. Así que le he venido a hablar a todas estas familias que nos escuchan y a las que nos van a escuchar. Dios tiene preparado tu tierra. Dios tiene preparado tu Gosén. Y Dios ha escogido un José de tu generación y un José de tu casa para levantarlo, para hacerlo un gobernador del reino y para que a través de él o de ellos se pueda manifestar una obra de Dios, una promesa de Dios y una restauración de Dios en tu vida. Tú que me estás escuchando, familia, tú que me estás escuchando, hombre, mujer de Dios,
que has tenido pérdidas, que cada día ves las promesas de Dios cada día más morirse, que cada día ves desiertos, que cada día ves problemas, que cada vez ves división en tu casa, en tu familia, como lo vivió la familia de Jacob. Pleitos entre hermanos, divisiones entre hermanos, que se querían matar, que no se hablaban pacíficamente. Quizás hay muchas familias así. Y a esas familias yo les he venido a hablar, Pastor Jeffrey, a traer voz de Dios y a traerles esta palabra profética y a decirles que en estos tiempos el Espíritu Santo está restaurando las familias. El Espíritu Santo en su obra inmensa está restaurando las familias completas. Y hay una generación que Dios está levantando, que es la generación José. Esa generación que Dios está escogiendo. Esos hombres y mujeres escogidos por Dios para ser usados y preservar una promesa y restaurar toda una familia y convertirla en una familia de pacto como Dios lo ha dicho y lo ha prometido. He venido a decirte a ti de parte de Dios y a profetizarte que tú haces parte del plan de Dios. Como lo dije anteriormente, nosotros no sabíamos que éramos escogidos. Nosotros no sabíamos que teníamos un plan. Nosotros no sabíamos, Pastor Jeffrey, que Dios tenía propósitos con nosotros. Pero ya había un pacto y ya había una promesa. Además del gran pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y en donde dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y yo estoy declarando esa palabra profética para todos los que están aquí, para todos los que nos oyen y todos nos van a escuchar, que tu familia es bendita y que aunque no te habías dado cuenta que Dios tenía un plan con tu familia, Dios ha ejecutado desde antes de la fundación del mundo un plan, un propósito eterno y existencial para que se manifieste en estos postreros días y en estos postreros tiempos del Espíritu Santo sobre tu casa y tu familia. No solamente te convertirás tú, sino que se convertirá toda tu casa. Por eso tantos procesos, pastor. Por eso tantas luchas. Por eso José vivió tantas dificultades. Y se le levantó tanta calumnia y lo echaron en la cárcel. Pero todo era con el propósito de empujarlo hacia el destino. De empujarlo hacia la promesa, de empujarlo con violencia hacia el plan que Dios tenía con él. Quiere decir que lo que nosotros vemos como malo, que lo que nosotros vemos como pérdida, Dios lo está usando para acercarnos al propósito y al destino y al lugar en donde Dios nos quiere poner. Para muchos, José era una pérdida. Habían perdido, pero José estaba donde tenía que estar. Quiero decirte que Dios no ha perdido el control, porque si una hoja de un árbol no se mueve, si no es la voluntad de Dios, mucho menos tu vida y mi vida, mucho menos tu casa y mi casa, nuestra casa y nuestra familia que ha sido escogida por Dios para cumplir un propósito que se te va a revelar y que Dios te estará revelando y te está revelando para que en estos tiempos toda tu familia y tú sean un gran testimonio para la gloria de Dios. Porque yo sé que muchas familias van a ser restauradas, están siendo restauradas, Pastor Jeffrey. Y muchas familias en estos tiempos, y es la palabra que vine a traer, van a recibir la restitución. Amén, amén. Familias que han tenido pérdidas, que han tenido lutos, que han tenido divisiones, que han tenido disensiones. Familias que el enemigo le ha golpeado con todas, pastor. Esas familias van a tener una restitución. Amén. El tiempo de restitución es ahora. Vine a profetizarte y vine a decirte, así te dice el Señor. Tiempo de restitución viene para ti. La tristeza será cambiada en gozo y el luto será cambiado en baile. Dios cambiará el manto de luto por manto de alegría. Has llevado con tristeza y con dolor la semilla y las gavillas, pero vendrás con gozo recogiendo una gran cosecha.
Porque así como la familia de Jacob y de José recogió, así como mi familia ha recogido una gran cosecha, también tu familia la recogerá. Porque eres un escogido y una escogida para Dios hacer y cumplir grandes cosas. Y a través de ti, Dios bendiga muchas más familias. Gloria a Dios, profeta. Y no queremos cerrar este episodio, este programa, sin que antes nos bendigas con una oración a todo nuestro equipo de trabajo y por supuesto a todas esas personas que nos están viendo. Bendícenos, profeta, con una oración. Gracias, gracias, Pastor Jeffrey. Y le doy tantas gracias a Dios por esta oportunidad. Y aquí vamos a alcanzar a muchos. Amén. Y vamos a seguir alcanzando a muchos. Y les felicito y los honro y les admiro por este gran trabajo que ustedes están haciendo, porque la mayoría son todos jóvenes. Y qué lindo ver la nueva generación impactando las redes sociales con este tipo de mensajes que trascenderán a través de los días, de los meses y de los años y de los tiempos, y que bendecirá a miles, a cientos, a miles y a millones. Amén. Así que quiero orar por cada uno de los que están aquí y nuevamente agradecer a Dios por haberme traído y por haberme dirigido a un pueblo hermoso que nos está escuchando para traer esta palabra profética a todas las familias que les he hablado de parte del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Solo tú mereces la gloria y la honra. Padre, tú me diste una instrucción profética. Me diste una guía y una dirección, papá. Me entregaste una asignación para estar sentado aquí en este programa Ondas de Fe. He dicho lo que tú me has dicho que diga. He hablado lo que tú me dijiste que hablase. No he añadido a mis palabras una palabra más y una palabra menos. He sido fiel a la asignación que tú me entregaste para este día en Ondas de Fe. Le he venido a hablar a las generaciones, le he venido a hablar a las familias que creían que Dios no tenía nada con ellas, que creían que todo estaba perdido, que no tenían esperanza, que no tenían fe y que aún estaban muertos. Pero que Dios en estos últimos tiempos está restaurando, está levantando, está resucitando, está restituyendo y está cumpliendo un plan divino que Él tenía para con cada uno de los que están aquí. Padre, te doy gracias. Tu presencia está aquí, amado mío. Y gracias porque todos los que están en casa también sé que están sintiendo esta presencia. Aleluya. Esta llenura, esta gloria de Dios que está aquí. Sí, Dios. Y que familias están recobrando la esperanza. Familias están recobrando la vida, los sueños. Porque hay sueños de familias que se habían desboronado, que se habían perdido. Pero el Señor te dice, y les dice a todas las familias de los que están aquí, no es perdido. Aleluya. No es perdido, dice el Señor. Yo voy a cumplir mi pacto. Yo voy a cumplir mi promesa. Solamente sosténganse los José. Los José, los instrumentos, los escogidos, los del propósito, los del pacto, que bien están viviendo duras pruebas y duros procesos, pero que cada una de esas pruebas y de esos procesos los está llevando al destino profético y al propósito que Dios tiene, no solamente con ustedes, generación José, sino con toda su casa y con toda su familia, porque eres el escogido, te dice el Señor. Eres la escogida, te dice el Señor, para Dios mostrar su gloria en tu casa, para Dios mostrar su gloria en tu familia. Yo siento la presencia de Dios aquí y sé que familias están siendo restauradas. Levantemos las manos, Pastor Jeffrey, y oremos todos aquí por las familias que hoy están llorando, que hoy están sufriendo,
pero que Dios hoy les vino a traer un mensaje de fe, Aleluya. un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza. Aleluya. Decirte de parte de Dios, tú que estás conectada o que te conectaste, no sé cómo llegó a ti este mensaje y esta entrevista, este podcast, pero si llegó a ti fue porque vino de parte de Dios. Aleluya. Quizás entraste en el YouTube, no sabías qué buscar, no sabías qué ver, pero Dios te colocó este video en tu vida, lo colocó en tu camino para hablarte, porque ondas de fe será levantada y ha sido levantada, dice el Señor, para bendecir y traer esperanza, para traer fe a los hogares, para traer fe a las mamás, para traer fe a los matrimonios, para traer fe a las familias y para restaurar y restituir todo lo que ellos han creído que es perdido. Rema Shokotorobo Shenda. Dios me muestra la familia Garcés. Dios me muestra la familia Rincón. Dios me muestra la familia Palacio. Dios me muestra la familia Zambrano. Dios me muestra la familia Perea. Y a todas esas familias Dios las está tocando. Aleluya. A todas esas familias Dios las está ministrando y les está diciendo que el tiempo de pérdida acaba de terminar y que viene la restitución para ti, familia Perea, familia Garcés, familia Rincón, familia Zambrano, Reba Shokotorobo Sheketerebacoa, Rema Shokotorobo Sendarabacoa Naya, familia Villa, y a todas las familias que nos están oyendo. Gracias, Dios. Dios está restaurando. Gracias, Padre. Este mensaje ha sido enviado para ti, Andrea, para ti, Camila, para ti, José, para ti, John Andrés, para ti que me estás escuchando, que quizás eres de Colombia, de Argentina, de Perú, porque veo la bandera de Perú, porque veo la bandera de Chile, porque veo la bandera de Ecuador, y todas esas familias de esas naciones están siendo restauradas. Aleluya. Veo la bandera de España, veo la ciudad de Madrid, y veo cómo Dios está restituyendo, y llegará un día, Pastor Jeffrey, de que esas familias que han sido esparcidas se volverán a reunir. Aleluya. Y se gozarán en el Señor y van a glorificar el nombre de Dios por lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Les bendigo y les cubro con la sangre de Cristo, con la gloria del Espíritu Santo, y que el Señor cumpla el pacto, cumpla la promesa y cumpla cada palabra profética que Dios ha dado a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Gracias, Dios. bendigo ondas de fe, bendigo este programa de manera especial y sé que serán cientos, miles y millones, porque muchos y muchas familias están siendo y serán bendecidas a través de esta plataforma digital. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Gracias, Jesús. Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Amén, profeta, de verdad, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, estamos muy agradecidos contigo por sacar de tu tiempo, por decirle nuevamente sí al Señor, por creer en esta visión que el Señor nos ha entregado, por creer que Ondas de Fe ha sido creada para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Nuevamente gracias, estamos muy contentos. Sabemos que el Señor va a continuar bendiciendo tu ministerio. Sabemos que el Señor, y hoy creo firmemente que el Señor te va a seguir usando
no solamente en Colombia, sino en diferentes países, en diferentes lugares del mundo. Y de verdad que tu ministerio va a crecer fuertemente porque estás pegadito a la fuente, estás pegado a la fuente que es el Señor. Y de verdad, Kevin, muchas gracias por aceptar esta invitación y te bendecimos. Gracias a ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Hoy estuvimos con este profeta de Dios, con este varón de Dios. Nos vemos el próximo sábado a la 1:30 de la tarde en tu programa Ondas de Fe. Dios te bendiga. Bendiga.